Están con nosotros don Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Con nosotros también en un momento estará don Enrico Letta, presidente del Instituto Jacques Delors. Un imprevisto de última hora hace que el señor Letta no pueda estar aquí. Ahora les explicamos a través de la moderadora porque de alguna forma sí vamos a tener su presencia. Y modera doña Eva Popcheva, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Economía, alta funcionaria del Parlamento Europeo. Eva. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en esta segunda charla. Vamos a hablar del tema candente, creo que vamos a hablar todo el día de este tema, que es el tema del mercado único de la Unión Europea y de la competitividad europea. Y por eso muchísimas gracias al señor ministro por estar esta mañana aquí con nosotros y en breves instantes vamos a escuchar también el mensaje del ex primer ministro de Italia, Enrico Letta. Pues bien, efectivamente, en unas semanas la nueva Comisión Europea tomará posición y mientras en la última legislatura pues todo está muy marcado por el Pacto Verde y por los fondos de recuperación, esta legislatura claramente va a estar muy marcada por la recuperación de nuestra competitividad económica. Pero cuando miramos, por ejemplo, y buscamos una definición de qué es la competitividad, en los informes Letta y Draghi, la verdad es que no encontramos una definición como tal. Pero intuimos de alguna manera que se trata de una pérdida de cuota de mercado por parte de nuestras empresas para el beneficio, para decirlo así, de las empresas americanas y chinas. Y ahí todos, yo creo, coincidimos que esto se debe a una, digamos, pérdida de productividad o simplemente que nuestra productividad no ha crecido de la manera que ha crecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay un dato que ha salido mucho también en los medios de comunicación, que es que, por ejemplo, entre 1993 y 2022, el PIB per cápita en Estados Unidos ha crecido 60%, mientras aquí en la Unión Europea solamente unos 30%. Pero también cuando hablamos de China, China, por ejemplo, ya nos ha superado a la Unión Europea en cuanto a las inversiones en I+D. Y el mejor instrumento que tenemos para recuperar nuestra competitividad, efectivamente, es nuestro mercado único. Lo escuchamos también antes del gobernador Centeno, que es de 450 millones de ciudadanos. Y ahora vamos a escuchar al señor Enrico Letta, que nos va a explicar cuál es su diagnóstico y sus propuestas para recuperar nuestra competitividad. Good morning. I'm very sorry because I'm obliged. Lamento mucho no poder estar con ustedes en presencia a día de hoy debido a una noticia muy triste que recibí hace un par de días. Uno de mis mentores políticos más importantes falleció, el presidente fundador del Foro de Diálogo Italia-España, presidente de AREL, el grupo de discusión en el que llevo trabajando 20 años. Y en el momento en el que me escuchan ustedes en este vídeo, están con la ceremonia del funeral y por eso lo siento muchísimo, porque había organizado todo para estar con ustedes en Atocha durante 2 días, pero finalmente, desgraciadamente, no ha sido posible. Lo siento muchísimo. Pero sí me gustaría centrarme en algunos de los temas fundamentales que estoy seguro de que estarán discutiendo también con mi buen amigo, el muy distinguido ministro de Economía, Comercio y Empresa en España, el señor Carlos Cuerpo. Creo que la integración de los mercados financieros en Europa está en el núcleo de todo lo que yo redacté en mi informe, el que presenté al Consejo Europeo. La integración de los mercados financieros es fundamental por una razón muy sencilla. En los años 80 del siglo pasado, los Estados miembros debatían acerca del futuro del mercado único que estaba creando Jacques Delors. Decidieron 3 temas principales, 3 sectores que decidieron no integrar a nivel europeo, que eran los mercados financieros,
la energía y telecomunicaciones y algunos subsectores cuya dimensión nacional ya había sido un gran logro. Y dijeron entonces que intentarían hacerlo a nivel nacional porque ya estaba teniendo bastante éxito si se pudiese crear esa competencia al nivel nacional. Y para los servicios financieros la idea era decir que los grandes países europeos ya eran suficientemente grandes para ser competitivos al nivel nacional por sí solos. Y a la hora de la verdad, esto se mantuvo durante algunos años, hasta unas 2 décadas. Fue la norma. Pero después las cosas cambiaron completamente al nivel mundial. Y con el auge de China y de los BRICS en general, y no solo el aumento de competitividad de Estados Unidos en algunos de los principales asuntos financieros, en innovación y otros aspectos, energía también, con la dependencia que mostraba Estados Unidos, ha sido parte del problema. ¿Por qué parte del problema? Porque no hicimos en estos 3 elementos, telecomunicaciones, energías y mercados financieros, lo que hicimos con la divisa. Hoy en día tenemos la misma divisa y, sin embargo, no tenemos un mercado único en aspectos financieros. Esto es una locura, sinceramente, una locura. En mi opinión, es algo que nos ha obligado a repensar toda la arquitectura de nuestro mercado único y su integración y de relanzarlo para el futuro. La fragmentación de los mercados a día de hoy es un gran problema para la competitividad europea, porque esta fragmentación no complace, por así decirlo, a los soberanistas nacionales o a los populistas o a los que desean el Italexit o el Frexit o el que sea exit. Es más bien al contrario, la fragmentación de nuestros mercados en los 27 mercados es la forma de contentar a Wall Street, a los chinos, a los BRICS, a los indios, a la industria estadounidense en general, porque nuestros ahorros se van a Estados Unidos y fortalecen las empresas de Estados Unidos que vuelven y compran nuestras empresas con nuestro dinero europeo. Todo este sistema de pagos digitales y transacciones digitales está en manos de Estados Unidos. Y lo que sucede en Europa, cada minuto, cada segundo, están ganando. Estamos en un sistema en el que todos los grandes bancos de inversión protagonistas son estadounidenses. En pocas palabras, la fragmentación está haciendo que la economía sea dependiente en Europa de Estados Unidos, no solo al nivel de mercados financieros, pero también en otros aspectos u otros sectores, donde la opción de ser una colonia de Estados Unidos o una colonia de China será el desgraciado destino si no podemos integrarnos. Así que mi informe no es ideológico, es muy concreto, muy pragmático. Es un conjunto de soluciones sobre cómo integrar los 3 mercados y cómo integrar el sistema de defensa. Yo creo que esto es necesario también con otras ideas creativas para, por ejemplo, integrar las leyes corporativas, la idea de los 28 estados virtuales con su propia ley corporativa que sea válida en todas partes, que sea optativa, que no sea una forma de cancelar las leyes nacionales. Es una forma de evitar la fragmentación y de simplificar las cosas. Es una especie de Delaware europeo sobre la ley corporativa que nos ayude a luchar contra la fragmentación. En el informe también se habla de innovación y conocimiento y la libertad, porque las libertades tradicionales del mercado único no son suficientes, son para un mundo analógico, pero no para el mundo de hoy, donde hay muchos elementos intangibles tan importantes. Las soluciones del informe funcionarán si se cambian los tratados actuales. No propongo realmente cambios, porque sería muy complicado políticamente.
Estoy contento de que von der Leyen haya decidido utilizar algunas de estas propuestas y ponerlas en su discurso en el Parlamento Europeo y también en las hojas de ruta que ha entregado a la Comisión. Y creo fuertemente y espero fuertemente que con el apoyo de los gobiernos estas ideas puedan convertirse en realidad. Mi informe y el informe de Draghi están ahí para ofrecer soluciones, pero están ahí para también denunciar que estamos retrasados, que estamos desaprovechando la gran oportunidad que es la del mercado único. Hay que descubrir esta gema oculta para que podamos relanzar nuestra competitividad. Estas son algunas de las ideas que contiene el informe. Para organizarlo he viajado mucho y me gustaría agradecer a la Presidencia Europea de la Unión Europea el semestre pasado, del año pasado. Yo he visitado muchas ciudades españolas y para mí ha sido mucho el apoyo y agradezco muchísimo a don Carlos Cuerpo y a su ministerio por el apoyo concedido y también agradezco a todos los bancos, negocios, empresas, personas, empresarios, empresarias de los sectores de telecomunicaciones y de energía y otros sectores que he tenido la oportunidad de conocer y discutir y debatir y con muchos de los colegas. Ha sido para mí un diálogo fantástico que me ha dado la posibilidad de plasmar algunas ideas sobre el terreno. Ahora es el momento de intentar avanzar y creo que con el apoyo de todos ustedes algunas de estas ideas podrán hacerse realidad muy pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al señor Enrico Letta por enviarnos este mensaje explicándonos un poco su informe. Y efectivamente, una de las cosas que nos ha quedado claro es que la Unión Europea se está quedando por detrás de Estados Unidos y de China en varios indicadores económicos y parece que uno de los problemas es que aquí invertimos menos en innovación. Y la innovación la necesitamos para que nuestra productividad crezca. Y si vemos, por ejemplo, qué tipo de empresas invierten más en innovación, suelen ser las empresas tecnológicas. Y echando una mirada a las 10, 20 empresas tecnológicas, pues no hay ninguna europea. Por lo tanto, mi pregunta, ministro, es si necesitamos quizás un cambio radical de nuestro modelo industrial para tener un modelo basado más en Big Techs o si sería más eficaz un poco facilitar o promocionar nuestra ventaja competitiva basada en nuestra industria tradicional y que nos aseguremos que nuestras empresas, las pymes sobre todo, incorporasen los avances tecnológicos en sus procesos productivos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la introducción, Eva. Lamentar la ausencia de Nico. Yo creo que bueno, hemos tenido la suerte de tener un resumen rápido de su informe. Y es un placer estar entre amigos. Quizá sí que me gustaría hacer una reflexión un pelín más general en cuanto a un diagnóstico que yo creo que es compartido por todos, que viene reflejado de manera muy clara en el informe Draghi, es esta necesidad o esta urgencia, ¿no? Porque sí que él le da un sentido de urgencia de que Europa tome el liderazgo estratégico en esta nueva reindustrialización en la que estamos hacia adelante, ¿no? Y ese liderazgo estratégico que tiene que tomar Europa, más allá de discutir luego el detalle sectorial o de las recomendaciones, yo creo que tiene que tener un sello propio específico europeo, que no nos olvidemos de algunos elementos que nos diferencian de estos otros grandes actores globales. Por ejemplo, una apuesta por el multilateralismo, una apuesta por economías abiertas dentro de un marco de reglas de juego comunes, hacer esta apuesta sin ser ingenuos, sin ser naif, ¿no? En este nuevo mundo en el cual tenemos que conseguir que nuestras empresas compitan en condiciones de igualdad con las empresas que vienen a competir a Europa. El segundo gran vector o sello europeo es, desde luego, una apuesta por la descarbonización, una apuesta por las renovables hacia adelante y que esta descarbonización sea un vector de competitividad. Es decir, que no miremos a estas grandes políticas como nichos, sino que conectemos la política de descarbonización o política verde con nuestra política de industrialización, con nuestra política comercial, con la política de competencia, y es una de las grandes lecciones también del propio informe Draghi.
El tercer sello genuinamente, o la tercera dimensión genuinamente europea, es la social. Este estado de bienestar que tenemos en Europa, que es uno de los elementos claramente diferenciales con respecto a otras áreas y que hacia adelante es aún más importante cuando vemos que en muchos sitios la propia democracia, ¿no? en cierto modo está bajo ataque. Yo recuerdo que hace unas semanas estábamos en Italia y había un concepto que me chocó, que era el concepto de demagonía, ¿no? La agonía de las democracias hacia adelante, y yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta no olvidarnos de ese componente social que es el que le da estabilidad, sostenibilidad a todas estas políticas que llevamos hacia adelante, ¿no? En Estados Unidos se ha acuñado ese término de la recesión de los sentimientos, ¿no? La vibe session, donde pese a que parece que la economía va bien, los ciudadanos todavía tienen ese lastre y yo creo que aquí tenemos que, entre todos, no olvidarnos también de ese componente de estado del bienestar genuinamente europeo, y que, por supuesto, también tenemos, o por el que apostamos en España. Tres grandes ejes de sello europeo, pero también enormes retos para tener una visión propia europea hacia adelante, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, la fragmentación que señalaba Nico en su reportaje, en su informe, una fragmentación que hace que nuestras empresas no aprovechen la escala. Hablabas de los 450 millones de consumidores, por lo tanto no conseguimos esas externalidades positivas ni una reducción simple de nuestros costes para ser capaces de competir a nivel internacional o de que nuestro sector de pymes vaya creciendo y no se vea limitado. Hay otra restricción también a nivel europeo, que es el cuello de botella que puede suponer la financiación de estas enormes necesidades de inversión que vamos a tener hacia adelante para cubrir nuestros objetivos de seguridad económica o autonomía estratégica abierta, o como los queramos llamar, ¿no? El informe Draghi los cuantificaba en 850.000 millones al año. Pues bien, ¿cómo se van a financiar en una unión que fiscalmente no está integrada, ¿no? Y ahí podremos comentar luego también. Y el tercer gran reto es el reto de la gobernanza. Y para mí quizá es incluso el más urgente a corto plazo, porque corremos un enorme peligro, que es el que todos estos informes que tienen pues muchísimas recomendaciones, ¿no? El informe Draghi son más de 400 páginas, 150 recomendaciones o más, el informe de Letta pues igual, que no acaben en un cajón estas recomendaciones, que seamos capaces en un marco de gobernanza complejo y muchas veces lento, donde en Europa respondemos yo creo que bastante bien en modo crisis, como demostramos en pandemia, pero cuando no estamos en modo crisis, sino que nos enfrentamos a retos de medio y largo plazo, pese a que haya urgencia por responder ya, pues tenemos esa lentitud, ¿no? a la hora con una gobernanza muy compleja a la hora de avanzar. Y yo creo que aquí tenemos que pensar también, sin necesidad de cambiar tratados, en maneras de avanzar en esa integración, avanzar, por ejemplo, con espacios de prueba donde varios países puedan poner un proyecto sobre la mesa y empezar desde ya, con ayuda de la Comisión, a ponerlo en práctica y ver cuáles son esos impactos y que los que quieran se vayan sumando por el camino, ¿no? Yo creo que, como visión general, yo sí que intentaría enmarcar esta discusión, porque luego ya podemos aterrizarlo a nivel sectorial o en cualquiera de las dimensiones, ¿no? Pero ese sello genuinamente europeo me parece que es importante. Perfecto. Y hablando de gobernanza, pues tenemos aquí al próximo presidente del Consejo Europeo, que seguramente van a tomar la iniciativa para avanzar en todas estas propuestas. Una de las propuestas que hace el señor Letta en su informe es el régimen 28. La necesidad que tenemos para esto es que vemos realmente que nuestro mercado único no es un mercado único de verdad, que tiene muchísimos obstáculos, que tenemos todavía muchísimas diferencias en los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros y, por lo tanto, lo que él propone es crear pues, una base común para aquellas empresas que tienen actividad transfronteriza. Y usted pues, se ha inspirado un poco en esta iniciativa, o quizás incluso indicó Letta de usted, y ha propuesto para España también un régimen 20, sabiendo que aquí en España también tenemos ciertos obstáculos para la movilidad de nuestras empresas y de ahí para su actividad, porque tenemos muchísimas exigencias distintas por parte de las comunidades autónomas en cuanto a licencias, certificación, etcétera.
Pero bien, Enrico Letta, cuando propone esto, se basa en sabiendo que a nivel de la Unión Europea no tenemos una competencia para armonizar. España, siendo un Estado, sí que tenemos una competencia para armonizar este tipo de licencias y certificaciones. ¿Por qué ha elegido, aún así, el régimen 20 o crear esta comunidad autónoma virtual en vez de armonizar, digamos, todas estas exigencias? ¿Y cuáles son los sectores donde tenemos más urgencia de tener este tipo de iniciativa? Sí, efectivamente esto nace de esas conversaciones y de ese buen análisis y diagnóstico que hizo Enrico Letta en su informe, donde efectivamente él busca soluciones para avanzar en la integración, ¿no? En ese sentido, hacia un mercado único real para nuestras empresas. Y su solución del régimen 28, es decir, que haya un Estado miembro ficticio que suponga una puerta de entrada, una vía rápida para poder operar en el resto de Estados miembros, yo creo que es una solución brillante. Además, es una solución que podemos ya empezar a aplicar efectivamente a nivel nacional, ¿no? Y en esto él y yo hemos estado discutiendo mucho porque yo creo que, de nuevo, es otra forma de empezar ya, en la medida en la que esté en nuestra mano, a aplicar estas recomendaciones. Y aquí está claro que a nivel nacional, evidentemente, tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, que lo llamé régimen 18, pero Ceuta y Melilla me dijeron, no, hombre, esto tiene que ser régimen 20 porque nosotras también tenemos que participar y, por supuesto, que es un régimen 20. Y para nosotros el enfoque es importante, ¿no? Esta ley de mercado único que ya intentó de arriba abajo, ¿no? Top-down, imponer una homogenización, armonización, pues se topa con la realidad de las competencias que existen en materia regulatoria, donde estas competencias están repartidas. Evidentemente tenemos por un lado la parte europea, que también podemos discutir, ¿no? Pero a nivel doméstico, entre el Estado, las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos, los municipios. Por lo tanto, constitucionalmente no es posible entrar directamente de arriba abajo. Lo que nosotros hacemos es tener un enfoque radicalmente opuesto, es decir, ir de abajo arriba a través de lo que conocemos aquí como las conferencias sectoriales, con una coordinación con todos los agentes, con las comunidades autónomas, con los municipios, para que entre todos hagamos un diagnóstico de cuáles son estas barreras en los sectores que a priori nos pueden parecer que están más afectados, como la distribución comercial, por ejemplo, algunos elementos relacionados con infraestructuras, incluyendo también, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga. Hay muchos ejemplos prácticos que, de hecho, a nosotros nos llegan al Ministerio por quejas de las propias empresas que se ven enfrentadas ante una misma tarea a distinta carga regulatoria o a diferencias que muchas veces vienen simplemente de que las administraciones no se hablan o que no estamos acostumbrados, ¿no?, a poner en común esto. Y yo creo que hay una gran ventaja que puede venir simplemente de este elemento de coordinación ex ante. No esperar a que las empresas nos señalen estas fallas, ¿no? Y aquí, además, estamos colaborando con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las empresas, con las asociaciones de empresas, precisamente en concreto en estos sectores, porque ellas son las que nos tienen que ayudar a levantar este tipo de barreras, ¿no?, en aras de simplificarles el día a día y simplificarles la operativa y tener un verdadero mercado único en España. Y luego, ya avanzo, aprovechando que tenemos aquí a inminentes amigos portugueses, es que queremos ampliarlo, por supuesto, también a un verdadero mercado ibérico integrado, ¿no? Y que esto sirva de base para escalarlo posteriormente a este régimen 28 que pide Enrico Letta, ¿no? Pero nosotros ya podemos avanzar. Hablando de recuperar competitividad y hablando de estas cargas burocráticas para las empresas, me pregunto, y quizás tendríamos que hablarles a los ciudadanos también como adultos, si es posible realmente mantener, por ejemplo, estos altos estándares en la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo tener menos obligaciones de reporte y de certificación para las empresas. ¿Podemos seguir siendo los campeones de la protección de los datos personales, de los estándares éticos en la inteligencia artificial y al mismo tiempo no cargarnos nuestra propia competitividad en esta carrera tecnológica? ¿Cómo equilibramos todos estos aspectos? Es una excelente pregunta y yo creo que una posible vía adelante, o bueno, hay podríamos decir dos patas importantes aquí. Una es
pues pensar muy bien la regulación que ponemos sobre la mesa, hacer un análisis, una evaluación del posible impacto de la regulación, una comparativa también a nivel de los distintos Estados miembros de cómo está y de cómo va a quedar una vez que se empiece a implementar, y también ex post de cuál está siendo el impacto de esta regulación. Y yo creo que ese está también en el propio informe Draghi, ¿no? Cada vez que se plantea una normativa, en España de hecho está incluido hacer una evaluación de esa carga regulatoria para nuestro sector empresarial, para, diríamos, optimizar, ¿no? O hacerla eficiente esta carga regulatoria. Pero más allá de esto, la otra dimensión que yo creo que es incluso más importante muchas veces para las empresas son no tanto la regulación, sino el red tape, ¿no? Que dicen en inglés, es decir, esa carga administrativa, burocrática, que muchas veces lo que hace es quitar horas productivas para tener que dedicarlas a algo que debería ser simple, ¿no? Y que muchas veces desafortunadamente no lo es. Y aquí, aparte de trabajar, como hemos dicho en la pregunta anterior, ¿no? Para simplificar esta carga regulatoria, yo creo que tenemos muchas posibilidades para ayudar a las empresas a lidiar con esta complejidad burocrática. Y nosotros estamos avanzando para utilizar, por ejemplo, las ventajas de la inteligencia artificial. Como gran novedad frente a esta discusión hace 4 o 5 años, ahora tenemos oportunidades. Y yo esto, de manera muy gráfica, me imagino las cargas regulatorias como un enorme iceberg al que tienen que enfrentarse las empresas, ¿no? Y lo que quiero es que, gracias a este gestor artificial, consigamos ponerlas a flote y que gran parte o la mayor parte de estas cargas quede debajo de la superficie y sea este gestor el que lidie con esta problemática, ¿no? Y doy algunos ejemplos. La relación con el sector público. Por ejemplo, en el informe que hizo, en la evaluación que hizo la Comisión Europea sobre Next Generation y los programas de recuperación, señalaba la complejidad burocrática de acceso a las ayudas como uno de los principales problemas para todos los Estados miembros. Pues bien, aquí puede ser un punto donde nosotros ya estamos viendo puede haber una ayuda directa a las empresas donde tú cargas tus datos en una base de datos y es la propia base de datos o el propio gestor artificial el que va realizando esa solicitud y el que te ayuda en todo el proceso, ¿no? Además de, por supuesto, puede ir mucho más allá, además de esto, como por ejemplo sugerirte en función de tu perfil, del perfil de tu empresa, ayudas que están adquiriendo o a las que están accediendo empresas de tu mismo perfil o instrumentos, por ejemplo, de internacionalización, porque estamos también colaborando con ICEX para que se meta en esta herramienta, o con ICO, herramientas de financiación, para que la empresa tenga una visión 360 de cómo puede ir avanzando sin necesidad de tener que estar ella buceando continuamente en estas cargas burocráticas. Y esto, pues sobre todo en nuestras pymes, que hablábamos antes de pymes, les permite liberar horas y quitarse esa carga y dedicarla a tareas mucho más productivas, desde luego. Una pregunta un poco provocativa. ¿Podríamos ir un poco más allá y llegar a un sistema de licencias ex post, como se hace, por ejemplo, en algunos sectores en Estados Unidos? ¿Se lo imagina? Bueno, que las empresas puedan empezar con su actividad empresarial en ciertos sectores y la licencia se obtiene a posteriori. Yo creo que hay muchos elementos de avance en este caso donde, por ejemplo, en cuanto a la operatividad, podamos encontrar áreas de trabajo donde, evidentemente, una propia declaración de la empresa asociado a un elemento adicional de información, de cruce de datos entre las distintas administraciones, nos pueda servir inicialmente para acelerar ese tipo de procesos. Sin ninguna duda, y la tecnología y el intercambio de datos aquí, desde luego, nos tiene y nos va a ayudar. Gracias. Estaba hablando Enrico Letta en su vídeo de estas grandes necesidades de inversión que tenemos. También ayer se habló en el panel que tuvimos. Y se habla efectivamente de prácticamente unos Next Generation EU, pero en un año. 800.000 millones de euros es una cantidad abrumadora. Está claro que necesitamos la unión de mercados de capitales, pero de esto estamos hablando ya en los últimos 10 años. No creo que vayamos a complementar
completarla en los próximos 2-3 años. Y está claro que tampoco todas estas inversiones en la innovación las puede sufragar solamente el sector privado. Por lo tanto, vamos a tener que tener también unos ciertos instrumentos de inversión públicos. Y si vemos que tenemos ahora mismo, a nivel de la Unión Europea, es verdad que tenemos los fondos Next Generation, pero expiran en 2026. El año que viene, en principio, tenemos que renegociar el presupuesto plurianual de la Unión Europea. También entendemos que volvemos a las reglas anteriores que teníamos de ayudas de Estado, además que es algo bueno para nosotros, porque normalmente estas ayudas de Estado pues, se las pueden permitir más bien otros, y también volvemos a las reglas fiscales ya reformadas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a necesitar un instrumento de inversión nuevo a nivel de la Unión Europea? ¿Y cómo podemos convencer a nuestros socios europeos que lo necesitamos realmente? Sobre todo si quizás no hayamos sido capaces de ejecutar todos los fondos Next Generation hasta 2026. Sí, yo creo que este marco, esta discusión va a ser una de las principales discusiones en los próximos meses, te iba a decir años, pero es que en los próximos meses ya va a estar sobre la mesa de los ministros de Finanzas. Varias aristas a esta respuesta, a esta pregunta. La primera, yo creo que es importante empezar por esa cuantificación, porque esa cuantificación no viene del aire, viene de unos objetivos que nos hemos puesto nosotros mismos, ¿no? Unos objetivos en términos de descarbonización, de digitalización, un elemento también de inversión en una materia tan importante ahora mismo como la defensa, que se estuvo discutiendo también ayer, y todos estos objetivos que nos hemos ido poniendo uno detrás de otro, pues tienen un coste. Tienen un coste porque esto genera unas necesidades enormes de inversión, ¿no? Las cuantifiquemos en 800, en 700, en 850, y creo que la cifra es lo de menos, lo importante es este elemento, o sea, este perímetro, ¿no? La importancia de estas enormes necesidades de financiación. Y esto es un punto de partida importante, porque es lo que conlleva luego la siguiente pregunta, es cómo cubrimos esta brecha de financiación que necesitamos para estos objetivos que nos hemos puesto sobre la mesa. Que estos son estos 800.000 millones, un 5% del PIB europeo, y el presupuesto es un 1,1. Quiero decir que seamos de nuevo conscientes de la importancia de las cifras de las que estamos hablando. Y aquí yo llevo meses, trimestres ya preguntando, pero ¿cómo crees tú, ¿no?, a todos los ministros que esto se tiene que cubrir esta brecha? Entonces, normalmente hay un mantra que es, no, hay que avanzar en unión de mercado de capitales. Fenomenal, sí, estoy totalmente de acuerdo. La primera línea de defensa siempre tiene que ser que apalancar fondos de nuestro sector privado, de nuestro sector financiero, de nuestro mercado de capitales, para ser capaces de fomentar o de cubrir la mayor parte posible de estos fondos, ¿no? Hablaba Enrico de ese ahorro que sale al extranjero muchas veces, ¿no? Pues recanalizarlo para nuestros proyectos, fenomenal. ¿Cuánto creemos que va a aportar esto en el corto plazo? ¿Cuánto va a tardar en llegar esa bala de plata de la Unión de Mercado de Capitales? Pues probablemente no vaya a ser suficiente ni vaya a llegar a tiempo para todas estas necesidades. ¿Que hay que hacerlo? Desde luego. ¿Que tenemos que avanzar? Desde luego. ¿Que es urgente? También, pero necesitamos más. Entonces, vamos a la siguiente capa, ¿no? La siguiente capa es inversión pública doméstica. Evidentemente, hemos conseguido algo muy complicado estos años, después de la pandemia, que es una especie de aterrizaje suave en política fiscal, que es invertir o seguir creciendo, pero reducir el déficit a la vez, ¿no? Y esto en España lo hemos visto, un déficit de más del 10 a un déficit del 3 a final de este año, y sin haber afectado a las inversiones, gracias al plan de recuperación en gran medida, ¿no?, y a las oportunidades que nos ofrece. Pues bien, vienen las reglas fiscales y tenemos que seguir intentando ese ajuste de invertir, pero siendo fiscalmente responsables, ¿no? Con lo cual, el espacio fiscal doméstico tampoco nos va a dar para cubrir todas estas necesidades. Vamos a la siguiente capa, a Europa. Europa tiene el presupuesto europeo y las instituciones europeas que nos tienen que ayudar también a cubrir esta brecha. Por ejemplo, explotar al máximo las capacidades del Banco Europeo de Inversiones, ¿no?, que es el gran brazo financiero de la Unión. Tener una discusión sosegada sobre el tamaño del presupuesto, necesidad o no de nuevos recursos, y desde luego mucha gente querrá hablar de la priorización o no, y yo creo que hay que ser muy conscientes de que, como decía antes, Europa no puede perder ciertas banderas, entre ellas, por ejemplo, la de la cohesión, ¿no? Es algo que es indiscutible. Y luego llega
¿no? La capa de si hay que darle y cómo hay que darle continuidad a ese esfuerzo de Next Generation, ¿no? De una emisión de deuda conjunta. Pero ya hemos llegado aquí, o sea, no empezar la discusión por aquí, ya hemos llegado de manera ineludible. Es que no hay otra forma o no hay otra salida que discutir este tema, ¿no? Y aquí, además, para mí hay un punto de partida inicial, es que yo creo que podemos ser conscientes de que Next Generation y la respuesta diferencial que le hemos dado ahora ha supuesto un cambio radical en esta salida de la crisis y nos está permitiendo pasar por una pandemia que no se daba en 100 años, por una crisis de inflación que no se daba en 40 años, sin aparentes cicatrices en Europa. Y esto es gracias, en gran medida, a Next Generation EU y a lo que nos ha permitido hacer. Y este éxito también hay que venderlo. Nosotros aquí en España yo intento vender todo lo que puedo, pero en Europa también. Y ese elemento de venta del éxito de Next Generation es otro punto de partida muy importante para justificar que tenemos que seguir por esta vía, ¿no? Y luego hay otro punto que es importante también, que es que ya no tenemos la discusión tradicional de 2018 de norte frente a sur cuando hablamos de la financiación. Hay elementos o vectores transversales, como por ejemplo la defensa. Y este elemento de defensa como un bien público genuinamente europeo, que requiere, por lo tanto, de una visión europea para su financiación, de nuevo, yo creo que son todos argumentos que nos llevan de manera ineludible a que se convenza, seguro, a todos los socios europeos. Entonces, entiendo, a favor del safe asset, ¿no? Como propuesto por Draghi. A muerte. Entendido. Quería preguntarle, por último, también por el comercio internacional. Lo digo porque, obviamente, es un instrumento muy importante que tenemos cuando hablamos de la necesidad de recuperar nuestra competitividad y también porque, últimamente, pues, ha habido muchas ideas, vamos a llamarlas creativas, en cuanto a que deberíamos dejar de comerciar, ¿no? O de tener tratados comerciales con nuestros socios terceros países. Y tenemos que recordar que unos 50% de nuestro PIB se debe precisamente al comercio internacional. Es verdad que ahí el concepto de la autonomía estratégica abierta nos ha llevado un poco a darnos cuenta que tenemos quizás que tener una visión un poco más pragmática, más realista, que tenemos que diversificar nuestras cadenas de suministro, buscar unos socios quizás un poco más fiables, un poco más cercanos en principios y valores que China, por ejemplo, cuando hablamos de dependencias con materias primas o con la energía. ¿Qué opina usted si, por ejemplo, nuestras relaciones con los países de América Latina podrían contribuir a nuestra seguridad económica, por ejemplo, y si España no debería liderar precisamente esta nueva fase en las relaciones de la Unión Europea con los países de América Latina? La respuesta es sí, pero me extiendo un poco. Efectivamente, lo decía al principio, el enfoque abierto en Europa es una de nuestras señales distintivas y tenemos que mantenerlo, pero con una mentalidad de 2024, no de 2004, ¿no? Una mentalidad donde tengamos ese punto estratégico que tenga en cuenta también la conexión entre nuestra política comercial y nuestra política industrial, ¿no? Que están íntimamente relacionadas hoy día. Y a partir de aquí este elemento estratégico pues tiene muchas dimensiones, pero una de ellas, por supuesto, es fomentar ese comercio, esas relaciones comerciales con regiones que puedan tener, pues los americanos lo llaman like-minded, ¿no? Que puedan ayudarnos a diversificar, a reducir riesgos también en el aprovisionamiento de ciertos elementos o materias primas que sean esenciales. Y aquí nosotros, me preguntaba si tenemos o no que liderar, pues un ejemplo claro es Mercosur. O sea, el liderazgo de España en ese intento que llevamos ya mucho tiempo de conseguir un acuerdo entre la Unión y Mercosur ha sido decisivo. De hecho, estuvimos, y aquí Pepe Borrell lo sabe muy bien, a puntito de conseguir un acuerdo con Mercosur en presidencia española, con Brasil del otro lado también liderando y empujando, ¿no? Yo espero que esto acabe siendo posible, pero es solo un ejemplo práctico de ese liderazgo y de esa necesidad de avanzar en estas relaciones con regiones como la de América Latina. Otro ejemplo claro donde España, por ejemplo, ha hecho también un esfuerzo adicional por liderar o recanalizar a la Unión Europea o redirigirla hacia América Latina, es esta iniciativa de Global Gateway que existe en la Unión Europea, que lo que hace es poner en conjunto todas las fuentes de financiación, locales pero también europeas,
y la redirige a una zona de interés particular o estratégico, y nosotros, en nuestra presidencia, redirigimos más de 50.000 millones a proyectos concretos en América Latina, con un punto importante que es que hubiera una apropiación por parte de los países de América Latina de estos proyectos. Fueron ellos los que levantaron, los que definieron más de 100 proyectos, es decir, proyectos con cara y ojos tan importantes como proyectos en el Amazonas, por ejemplo, para desarrollo económico local y sostenible. Pues bien, ahora es la segunda fase de ir aterrizando esa inversión, de ir juntando, ¿no? Haciendo un matching entre esa inversión y estos proyectos. Son dos ejemplos, ¿no? en este sentido que yo creo que demuestran bien esa necesidad de profundizar, de mirar también hacia el oeste, que nosotros llevamos haciendo muchos años de puente nosotros y, por supuesto, Portugal de puente, ¿no? Entre la Unión y América Latina, pero reforzar y hacer que todo el mundo tenga conciencia de la importancia de esta relación. Señor ministro, muchísimas gracias por esta conversación. Me ha hecho muy corto. A mí también, pero creo que nos están diciendo que tenemos que ir acabando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.